a los representantes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile, a su vicepresidenta Verónica Bimasal, a la directora Susan Sepúlveda y al director Álvaro Flores. También a la presidenta regional de la Asociación de Magistradas y Magistrados, Isabel Margarita Zúñiga, y a la enviada especial de la presidenta Mariela Hernández, magistrada María Angélica Rosen. Agradecemos también a la presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, ministra Carola Rivas Vargas, a nuestras invitadas María Luisa Piqué, que nos acompaña desde Argentina, fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina, a la magistrada Marcela Araya Novoa, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, y a Lidia Poza Matus, vicepresidenta del directorio del Instituto de Estudios Judiciales y directora de la Asociación de Magistradas Chilenas. A las integrantes de las instituciones organizadoras y colaboradoras, al público asistente y a quienes se encuentran conectados por el canal de Facebook del Instituto de Estudios Judiciales. Para comenzar, invitamos a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción y directora del proyecto de investigación aplicada Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad sexual, doctora Jimena Goche Marchetti, quien va a entregar un saludo a nombre de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este día 7, pero que hacemos como un 8 de marzo del 2023. A nombre de la Universidad de Concepción, de su Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, y en este rol, si me permiten, bisagra de directora del proyecto de investigación y consejera del Instituto de Estudios Judiciales, les doy una muy cordial bienvenida. Saludo de manera especial a la ministra Andrea Muñoz, agradeciendo que nos acompañe, a las ministras, a las directivas de distintas asociaciones, por cierto, a la profesora María Luisa Piqué, ministra Araya, a la directora Poza. Les agradecemos que estén hoy día en la universidad, a cada una y cada uno de ustedes. No podría comenzar este saludo en el contexto del Día Internacional de las Mujeres sin referirme a lo que hemos vivido en el mes de febrero, y que ha tenido un impacto particularmente complejo para las regiones de Ñuble y Biobío, donde están las sedes principales, los campus principales de la Universidad de Concepción. Y lo digo porque según las primeras cifras del INDAP y del Ministerio de Equidad de Género, de la Mujer y Equidad de Género, entregadas en febrero, el 44% de las personas afectadas por los incendios son mujeres rurales, con un promedio de 57 años de edad. Si nosotros pensamos en las grandes inequidades de género que aún persisten en nuestro país, si pensamos en la crisis de los cuidados, y sé que el tema de los cuidados es un tema de preocupación para nuestro sistema de justicia, no es difícil suponer las consecuencias y los efectos diferenciados que el proceso de reconstrucción va a tener para tantas y tantas mujeres, que van a tener, por cierto, que conciliar labores de cuidado y tantas otras desigualdades con este proceso. Para ellas y para cada persona que ha vivido directamente o tal vez indirectamente las consecuencias de este verano, que no fue una siesta, como solía ser Chile, cuando febrero era una siesta, como dijo Elvira Sastre, y todos esperábamos porque en marzo se reactivaba todo. Para todas esas personas, un abrazo afectuoso desde la Universidad de Concepción y el compromiso de colaborar en co-construir herramientas para que esos efectos diferenciados para ciertos grupos de nuestra sociedad se aminoren. Y quería partir con esto porque efectivamente creo que es algo que tenemos que reconocer cuando estamos conmemorando un nuevo 8 de marzo, en que el trabajo de las mujeres, cierto, es algo que recordamos, es algo que da origen de alguna manera, como lo saben quienes están acá seguramente, a esta fecha. Pero hoy, específicamente en este seminario, vamos a abordar otro de los temas en que hay grandes deudas con las mujeres, con las personas además de los grupos como las diversidades sexogenéricas, y es el tema del acceso a la justicia. Y aquí se produce una virtuosa coincidencia. Desde el 2017 o 2018 sabemos que nuestro país ha visto una serie de movimientos, de procesos en torno al tema o a los movimientos que han reivindicado esas desigualdades tan estructurales de género, y de alguna manera en forma paralela ha corrido una ruta en que las universidades por un lado y el Poder Judicial han ido avanzando en tratar de generar herramientas, de tratar de avanzar en disminuir todas las brechas, en tratar de erradicar
y digo tratar porque aún mucho nos falta, tratar de erradicar la violencia, la discriminación y todas aquellas otras situaciones que en el quehacer de distintas instituciones son una manifestación de esas desigualdades. En ese camino, la Universidad de Concepción está especialmente comprometida no solo a través del proyecto de investigación en que hemos colaborado en distintas etapas, o hemos tenido la colaboración en distintas etapas de la excelentísima Corte Suprema a través de la Secretaría Técnica que dirige la ministra Muñoz, hoy día también con la colaboración y el trabajo conjunto y participativo con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, magistradas chilenas, ANCOT y APRAJUD también, porque entendemos que el sistema de justicia no solo abarca a juezas y jueces, sino a distintas personas que desde diferentes roles también trabajan y están comprometidas con esas mejoras en el acceso y en la atención en justicia. Por lo tanto, el tema de incorporar una perspectiva de género es algo que nos une a esta universidad que hoy les acoge en su sede de Santiago y, por cierto, a todo el Poder Judicial, el sistema y las asociaciones. Y específicamente sabemos que hay desafíos muy grandes. Esta idea de juzgar con perspectiva de género, aunque parece que mucho hemos avanzado, sabemos que todavía falta mucho. Y nos falta mucho para convocar a quienes tal vez no se sienten aún emplazados, a quienes aún todavía no sienten que esto es un imperativo ético, normativo, que se lo debemos a las personas usuarias, se lo debemos también a las comunidades a quienes estamos formando en la universidad. Y en ese sentido, en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales, la universidad estuvo siempre dispuesta cuando surgió la idea de hacer una actividad conjunta en torno al 8 de marzo. Y este tema de juzgar con perspectiva de género tiene hoy día muchísimas posibilidades o muchas temáticas desde las que podríamos abordarlo. Y nos ha parecido que sin duda la imparcialidad es uno de los temas en los cuales las reflexiones serias, profundas, rigurosas, a las que nos van a convocar seguramente la profesora Piqué y la ministra Araya, sin duda permitirán que pongamos en movimiento temas donde tal vez todavía la comunidad, no solo jurídica, sino la comunidad en general, no ha asumido que no hay una disputa, ¿ya? Que no es imparcialidad o juzgar con perspectiva de género, que juzgar con perspectiva de género no es darle el favor ciega y absolutamente a las mujeres de inmediato, es mucho más profundo que aquello, y que la imparcialidad es un principio que no se opone, y esa es la posición al menos que sostenemos desde el proyecto Justicia y Género con la perspectiva de género. Por lo tanto, esta es una buena oportunidad para que tengamos esa reflexión, y cierro este saludo agradeciendo nuevamente a quienes nos acompañan, a las expositoras, a la magistrada Poza en su labor de moderación, y quiero de manera muy especial remarcar y agradecer a quienes han hecho posible este seminario y que usualmente no se ven, porque están, cierto, en esas labores que son más invisibles: organizar, coordinar, enviar un correo, dirigir. Y quiero remarcar que cada una de las personas que ha hecho esta labor para este seminario es una mujer. A cada una de ellas, mi reconocimiento, los aplausos y muchas gracias, porque sin ellas no habríamos podido tener este espacio. Espero que sea entonces una muy buena oportunidad, y a cada una de las mujeres presentes, tanto aquí como en la conexión online, el reconocimiento en este nuevo 8 de marzo. Muchas gracias. Agradecemos a la vicerrectora Jimena Goche Marchetti por sus palabras, y ahora invitamos a la jueza Lidia Poza Matus a entregar un saludo a nombre del Instituto de Estudios Judiciales. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios Judiciales les doy también la más cordial bienvenida, agradeciendo a la Universidad de Concepción, mi alma mater, su ya tradicional compromiso, y en lo personal a Jimena Goche, directora nuestra, además por su generosidad y desde luego por su amistad. Me siento muy complacida de que nos volvamos a ver en estos tiempos post pandemia, después de esta paradoja, ¿no?, de estar tan cerca, de estar tan lejos, pero sin duda en encuentros dificultosos.
El instituto, sin embargo, nunca dejó de atender a las necesidades de capacitación de los jueces y de las juezas y pudo adaptarse a todos esos requerimientos digitales que permitieron esa continuidad. Llegamos a lugares lejanos, a lugares apartados que antes no habíamos tenido la ocasión de ir. Y siempre sumando calidad, diversidad en las temáticas, pero ahora también con una tecnología de primera línea. En ese mismo camino de avance, cumpliendo con un especial cometido de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y de nuestra alianza con magistradas chilenas, a quien quiero hacer un reconocimiento a la persona de Macarena Rebolledo, que nos acompaña hoy día y que ha sido una de las organizadoras de este evento. Hemos incorporado la perspectiva de género en los cursos, en los seminarios, en los diplomas, en las publicaciones, así como también en la orgánica y en la democracia interna. E hicimos propia especialmente la iniciativa de magistradas chilenas con el máster de género que se organiza con la Universidad de Jaén, que ya va en su 6ª edición, aportando valía a la formación de jueces, juezas, abogados, abogadas y operadores de justicia en general. Por eso es un doble orgullo contar con la egresada de uno de nuestros programas, Marcela Araya, destacada alumna, jueza y ahora ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó. En la reflexión acerca del propósito de esta conferencia, me atrevería a decir que si existe todavía un área del derecho y la judicatura que se presenta como casi un castillo amurallado del lenguaje y del control masculino estereotipado, me atrevería a decir que está en el derecho penal. Desde la teoría hasta la práctica, el número de profesoras en las escuelas de derecho, el uso de bibliografías, especialistas, escritoras y abogadas litigantes y desde luego la judicatura, una especie de fortaleza sitiada que se erige desde luego en un obstáculo que nos permita visibilizar y apreciar en toda su magnitud este encuentro vivo, diario, que es reglamentario, pero que también es muy práctico entre los operadores y las operadoras de justicia y la mujer víctima, la mujer que comete el delito, la que está recluida en centros penitenciarios todavía dolorosamente con sus niños, porque Chile no ha accedido a la legislación internacional que le permite a las mujeres condenadas cumplir su condena en domicilio. ¿Y qué decir de las adolescentes infractoras de ley? A veces todo eso bajo las sombras. Y en esto de las sombras quiero contarles una anécdota. Hace como 2 meses, leyendo un libro de Alia Trabuco Serán, a lo mejor lo han leído, que se llama Las homicidas, comentándolo en un grupo con una serie de colegas, una de ellas me dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que contar algo. Una de esas mujeres era mi abuela. Y nos acabamos de enterar de ese drama con el libro. Es decir, un mundo oculto, un mundo de sombras, un mundo en que no sabemos qué ocurre con las personas de carne y hueso, pero ellas estamos presentes. Por ello, el Instituto de Estudios Judiciales decidió meter las manos en la masa y hornear propuestas, de lo que esperamos sea una constante, invitando hoy a la destacada profesora, abogada, María Luisa Piqué, a quien leí por primera vez en un librito pequeño y muy revoltoso sobre revictimización y estereotipos, publicado en la editorial Ediciones Didot, que se llamaba Justicia y Género y Justicia Penal, en la época en que yo pensaba que el derecho civil lo era todo y que descubrí en el derecho penal y en el principio de inocencia que la ley no se presume conocida de todos. Bueno, estoy segura de que esta tarde vamos a tener una excelente jornada. Les agradezco nuevamente a todos y a todas su presencia y a quienes nos acompañan en la distancia. Gracias
a esta plataforma digital y toda la cooperación de la Universidad de Concepción. Gracias por su confianza, por su constante apoyo. No les defraudaremos. Agradecemos entonces a la jueza Lidia Poza por sus palabras. Ahora sí, daremos inicio al seminario Justicia Penal, Imparcialidad y Perspectiva de Género, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, con la conferencia de María Luisa Piqué. María Luisa Piqué es fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor. Es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Torcuato Di Tella y máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora en distintas universidades de garantías constitucionales del derecho penal sustantivo y de género y de derecho penal, en grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal, de garantías constitucionales en el proceso penal y de derecho procesal penal. María Luisa, entonces, tiene la palabra. Muchas gracias, sobre todo por la invitación. Gracias a la Universidad de Concepción, al Instituto de Estudios Judiciales, bueno, y a todos y todas quienes contribuyeron a que podamos estar acá reflexionando sobre la imparcialidad judicial y sobre la perspectiva de género a un día del 8 de marzo, que es un día tan significativo y tan importante para todas nosotras y para todas las mujeres. Gracias sobre todo a Jimena Gauché Marchetti, bueno, a la ministra también Lidia Poza y a todas las personas que organizaron esto, que mandaron los links, que hicieron la prueba de sonido para que todo salga muy bien. Así, tal como decían en la presentación, mi objetivo es compartir algunas reflexiones vinculadas con la imparcialidad judicial, sobre todo a propósito de lo que es la perspectiva de género y cómo podemos pensar la garantía de imparcialidad y también pensar el derecho con perspectiva de género, ¿no? Porque a veces parecería que puede haber algo extraño, algo incompatible, ¿no? Porque exigimos que los jueces y las juezas sean imparciales, pero también les exigimos que tengan perspectiva de género, y esto podría parecer un poco extraño, y ciertamente si tomamos una concepción de la imparcialidad más despojada de su verdadero sentido, puede ser extraño, pero si reflexionamos y profundizamos sobre los alcances de la garantía de imparcialidad, vamos a ver que esto es compatible, por supuesto, a través de un ejercicio y de una reflexión. Tengo acá, voy a compartir para la parte inicial algunas imágenes con algunas definiciones y después voy a seguir sin el PowerPoint. Cualquier cosa, si no se ve bien, me avisa. Bueno, saludo también esta convocatoria, esta invitación, porque, como sabrán, la formación en perspectiva de género y todo este tipo de encuentros, seminarios y reuniones donde reflexionamos sobre la perspectiva de género son también un imperativo convencional que tienen los estados que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, sobre todo desde el caso Campo Algodonero versus México desde el 2009, pero también en otros casos posteriores, ¿no?, le ha ordenado a los estados partes a educación y capacitación en derechos humanos y género y en perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción, ¿no?, de las investigaciones y en los procesos judiciales que se relacionan con la discriminación, la violencia o los homicidios de mujeres basados en el género, siempre miras a terminar de desarticular los estereotipos que hay respecto de los roles y los comportamientos esperados de las mujeres. Esto lo dijo en el muy famoso caso Campo Algodonero y lo repitió en el año 2018, y acá es interesante porque acá
no era un caso de una mujer víctima, como fue en el caso de Campo Algodonero, donde eran varias mujeres víctimas de femicidio, sino en el caso Atenco versus México, donde acá los estereotipos y la falta de perspectiva de género había sido utilizada respecto de mujeres privadas de su libertad a raíz de una protesta social en México en el año 2006. Ahora, otra cosa que me parece importante señalar sobre la perspectiva de género y que también ya ha habido algunas advertencias es hacer una reflexión profunda, ¿no?, de qué significa perspectiva de género, porque lo que sucede quizás, y esto en mi país sucede un montón, no sé, en Chile ustedes me contarán, es que a veces se usa perspectiva de género como una especie de paraguas que significa un montón de cosas, pero a la vez no significa nada. A mí me parece importante esta reflexión de Francisca Pou Jiménez, que está incluida en un protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de México, que ella habla del formalismo mágico, ¿no? De pensar que porque citamos CEDAW o Belén do Pará o el principio de igualdad y no discriminación, bueno, esta sentencia o esta decisión del Ministerio Público Fiscal tiene perspectiva de género, ¿no? Y entonces esto va a producir que la categoría se desgaste y que no la podamos usar en todo su potencial, ¿no? Como si solo con citar Belén do Pará o CEDAW alcanzara para que una decisión jurisdiccional tenga perspectiva de género. Entonces, antes de reflexionar sobre la imparcialidad, me parecía importante un paso previo, que es, bueno, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Qué es pensar el derecho desde el feminismo? Y después ver cómo lo compatibilizamos con la garantía de imparcialidad judicial. Porque, bueno, un poco estos son los riesgos que les decía antes. Si no tenemos muy en claro qué significa la perspectiva de género como categoría de las ciencias sociales y como abordaje a una determinada disciplina o fenómeno, bueno, termina siendo un eslogan que al final no significa nada, el concepto se evalúa, o a veces terminamos en estas generalizaciones, o se termina reduciendo, que era un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Asociando quizás solo a la función de juzgar y no a otros roles de otros funcionarios y funcionarias del Estado, en el marco, por ejemplo, de un sistema penal adversarial, donde tanto la Fiscalía como la Defensa tienen un rol preponderante, o a veces también se termina reduciendo la perspectiva de género a los casos que involucra a mujeres víctimas de violencia de género, y no, por ejemplo, a mujeres imputadas o a integrantes de otras, digamos, del colectivo LGBTI que no necesariamente se identifican como mujeres. Por eso la importancia de reflexionar a fondo de dónde viene esta categoría. Y esto, la categoría de la perspectiva de género, es muy anterior a todos estos desarrollos jurídicos, viene de los métodos jurídicos feministas y de la metodología de la investigación social, ¿no?, que propone mirar al derecho desde el feminismo. Y esto también nos significa, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Y desde las ciencias sociales, el feminismo es, bueno, todo un rango de investigaciones y de actividades que, ¿no?, están comprometidas, primero, por supuesto, a describir la subordinación de las mujeres, y otro, bueno, ver cuáles son esos mecanismos que consagran la subordinación de las mujeres, por qué existen las subordinaciones de las mujeres, y después a cambiar ese estado de cosas. Entonces, estar comprometida con el pensamiento legal feminista es ser una feminista que se compromete tanto en la investigación de este fenómeno como en la militancia y en la actividad para modificar ese estado de cosas. Entonces, hacer derecho como una feminista significa, ¿no?, como decía Catherine Barlett, mirar por debajo de la alfombra, mirar qué hay detrás de las normas y ver estas implicancias de género que tienen las leyes y los presupuestos
sobre los que se basan las leyes. La aplicación de las leyes perpetuó la subordinación a las mujeres, a dato de cómo los incendios tienen un impacto desproporcionado en las mujeres. Eso es un ejemplo de ver un fenómeno como feminista, ¿no? ¿No? Ver un fenómeno, por supuesto, ver qué impacto, que como también se dice, el género. Entonces, para pensar en el perspectiva, identificaba... María Luisa, disculpa, estamos teniendo problemas con el internet, con tu señal de internet. Te queríamos de género avisar eso. En el análisis del derecho. Esto no es que es la verdad revelada, es que la perspectiva de género empieza y termina de distintos institutos y en nuestro caso, por ejemplo, la garantía de imparcialidad. Entonces, uno es la pregunta por las mujeres, ¿no? Esta estrategia de visibilización. Entonces, ver la aplicación de una norma o los textos jurídicos tradicionales y ver qué consecuencias diferenciadas tienen por género y ver hasta qué punto la marginación de las experiencias de las mujeres se vio plasmado en cómo se redactó, por ejemplo, el Código Penal, o en las interpretaciones tradicionales que se hacen del Código Penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi país, cierto tipo de lesiones no son de acción pública, dependen de que la víctima pida, ¿no?, a la Fiscalía que inste la acción penal, o sea, hay un requisito de procedencia, la Fiscalía no puede instar de oficio la acción penal, y el argumento que dieron los legisladores en su momento para darle este régimen de la acción penal al delito de lesiones es que en general son hechos que ocurren en la intimidad del hogar y que por lo tanto no son tan graves. Entonces fíjense cómo, esto fue en la década de los 80, cómo, ¿no?, quedó marginada la experiencia de las mujeres. Los legisladores, en esa época en la Argentina, la mayoría varones, decidieron que las lesiones en el ámbito del hogar no eran un delito tan grave, entonces no ameritaba que la Fiscalía instara la acción penal de oficio. Solo lo iba a hacer si la víctima lo pedía. Esto, bueno, este argumento al menos hoy sería incompatible con los deberes de debida diligencia reforzada que surgen de Belén do Pará y con la concepción de la violencia de género, incluso en el ámbito intrafamiliar, como una violación a los derechos humanos. Pero esto sigue siendo ley, al menos en mi país, y lo cuento como para ver un ejemplo, ¿no?, de cómo la experiencia de las mujeres ha quedado marginada. Entonces, la necesidad de hacernos estas preguntas sobre cada aplicación, interpretación normativa. El otro paso es lo que Bartlett llama la razón práctica femenina, un poco apelando al estereotipo de que las mujeres tenemos pensamientos más contextuales y no tan abstractos como supuestamente, lo digo entre comillas, tienen los varones. Bueno, ella usa ese estereotipo también para mostrar qué implicancias tiene la perspectiva de género, que es justamente promover razonamientos contextuales, ver cada caso, analizar todas las variables, ponerlo en un contexto, tener a veces hasta un abordaje creativo respecto de las normas jurídicas y salir de algo a lo que el derecho penal en general nos lleva de inmediato, que es el pensamiento dicotómico. En general, quienes nos formamos en el derecho penal estamos muy acostumbradas, ¿no?, a pensar en términos de culpable o inocente, acción típica o atípica, y estamos siempre en ese pensamiento dicotómico, ¿no? ¿Hay acción penal? ¿No hay acción penal? Bueno, la perspectiva de género nos obliga a salir de ahí y a tratar de lograr integraciones y reconciliaciones creativas en las normas, siempre mirando el caso individual y el contexto en el que ocurrió ese caso y en el que se está dando ese proceso judicial. Y por último, la creación de conciencia, ¿no?, que es esta
creación colectiva de conocimiento a partir de la puesta en común de las experiencias de vida nuestras, de las mujeres, en vez de partir de las normas hacia mirar la realidad, mirar esa realidad, escucharnos, las mujeres, escuchar nuestras experiencias de vida y en función de eso crear un conocimiento que nos sirva para repensar las normas y las interpretaciones dominantes. Entonces, Ana, salgo ya de la pantalla compartida, no sé si ahí reaparecí. Esto es tan solo una introducción para lo que a mí me parece importante, o lo que nos deja la perspectiva de género, que como podrán ver es mucho más amplio de lo que a veces se interpreta, ¿no? En Argentina a veces se identifica la perspectiva de género con que, bueno, entonces ahora hay que condenar sin pruebas, o no hay que investigar, total, hay que siempre creerle a la persona que se presenta como víctima. Y no, es algo mucho más profundo que por supuesto requiere mucho más trabajo y requiere desenterrar ciertas cuestiones que hemos aprendido en la universidad y que quizás no han tenido perspectiva de género. Entonces, ¿cómo llegamos de la perspectiva de género en la imparcialidad judicial? ¿No? Porque a veces, y esto se ve a veces en el debate público en Argentina y en otros países, por ejemplo ahora en Uruguay también está pasando, donde se dice que la perspectiva de género sería incompatible con la imparcialidad judicial, ¿no? Porque parecería que entonces los jueces, las juezas, pero también quienes integran o representan al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía, o quienes también ejercen la defensa, tienen que tener entonces ahora un sesgo, por ejemplo, a favor de las mujeres. Como vimos antes, esto no es así, pero cuesta a veces encontrar ese punto donde podemos decir, bueno, perspectiva de género es compatible con la garantía de imparcialidad. Y el problema quizás es que la noción de garantía, de la garantía o de la imparcialidad judicial, al menos como la hemos aprendido y estudiado históricamente, fue creada, digamos, con presupuestos que hoy en día sabemos que no son así. Porque hay un presupuesto que asumimos que es que si no aplicamos, por ejemplo, perspectiva de género, o que la forma de aplicar el derecho, suponiendo que dejamos la perspectiva de género a un lado, es neutral, ¿no? Y que lo que sería sesgado es aplicar perspectiva de género. Pero hoy sabemos que no existe algo así como la no perspectiva. Si no aplicamos la perspectiva de género, si no hacemos estos ejercicios que implica mirar el derecho según las consecuencias diferenciadas por género, también estamos aplicando una perspectiva que es la perspectiva androcéntrica, que es la perspectiva que moldea, ¿no? Nuestras normas, nuestros textos jurídicos más tradicionales. Entonces, la perspectiva de género es justamente para contrarrestar esa falsa neutralidad del derecho. Eso de creer que si no decimos nada y nos limitamos a aplicar las leyes como autómatas o como robots o como algoritmos, ahora que está de moda la inteligencia artificial, entonces tenemos asegurada la imparcialidad judicial. La perspectiva de género nos obliga a hacer este ejercicio de repensar un montón de categorías y de institutos y de tipos penales y de normas procesales y de organizaciones judiciales incluso, desde el punto de vista de las mujeres, y también podemos agregar, por supuesto, el colectivo LGBTI. Y esto las feministas lo venimos haciendo hace un montón, todas las que nos antecedieron estuvieron reflexionando, por ejemplo, sobre la legítima defensa. Esto ya es algo que viene desde los años 80 incluso, como los presupuestos para la legítima defensa, para considerar que una conducta está justificada, fueron pensadas, ¿no?, desde el punto de vista masculino y desde el punto de vista de dos varones que se pelean, por ejemplo, en la calle, y entonces al principio había reticencias a considerar justificada la conducta de una mujer que se defendía, por ejemplo, de los golpes de su marido, ¿no?, porque se decía, bueno, se podría haber ido de la casa, ¿no?, había un medio menos lesivo. Bueno, todo esto lo fueron trabajando las feministas, también se ha trabajado sobre, por ejemplo,
las imputaciones a las madres, ¿no?, por omisión. En Argentina hubo toda una época, y ahora la sigue habiendo, de imputar a las madres por homicidio, por omisión, ¿no? No cuando ellas asesinan a los hijos, sino cuando otra persona los asesina y ellas no prestan el auxilio suficiente. Incluso casos donde las madres, y hubo condenas que luego fueron revertidas, pero mujeres presas, cuando las madres no estaban en el hogar, por ejemplo, cuando el hecho ocurrió. Y entonces también hubo toda una reflexión feminista de estos tipos penales y esta equiparación de la comisión por omisión en los casos de las madres, y que a veces, en algunos casos, no digo que en todos sean así, pero ha habido casos en la Argentina donde estas imputaciones se basaban en estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la madre tiene que hacer todo y todo lo puede y tiene que saber todo lo que ocurre, incluso si no está en el hogar. Entonces, la pregunta nuevamente es cómo compatibilizamos eso con la garantía de imparcialidad, que históricamente, y tal cual hemos aprendido, tiene estos dos aspectos, ¿no? La imparcialidad en sentido objetivo y en sentido subjetivo. Tradicionalmente, la garantía de imparcialidad fue pensada con que el juez o la jueza que juzga un caso no tenga vínculos ni con las personas con las que va a juzgar, ni con el asunto que va a decidir, y no haya tomado decisiones previas. Y el principal problema, la principal limitación de esta concepción de la garantía de imparcialidad es que no fue concebida para situaciones de desigualdad estructural. Está pensado para conflictos donde las partes están en un pie de igualdad. Y entonces, la única razón que puede tener un juez o jueza para que sea cuestionada su imparcialidad es que tenga un vínculo directo con alguna de las partes o que haya intervenido en el caso previamente. Pero no se ha pensado todavía lo suficiente en la garantía de imparcialidad cuando quien quiere acceder a la justicia, por ejemplo, una mujer víctima de violencia, tiene especiales dificultades porque pertenece a un grupo especialmente vulnerable o que ha tenido dificultades históricas para acceder a la justicia. La garantía de imparcialidad, en esta forma muy escueta que la hemos aprendido en general en la universidad, también en general ha ocultado un hecho, que es que no existe la imparcialidad absoluta. La imparcialidad es una ficción, o como decía Julio Mayer, un profesor argentino que ha sido muy importante, bueno, en Argentina y también incluso en la región, y que ha sido citado como por la Corte Interamericana en algunos de sus precedentes, es un ideal a ser construido, pero en tanto la justicia sea ejercida por seres humanos, sabemos que todas las personas tenemos sesgos y tenemos condicionamientos según dónde nacimos, cómo nos criamos, en qué ámbito nos desarrollamos, cómo nos educamos, y la clase social, el género, las experiencias de vida. Y en algún punto queremos que eso sea así, porque todavía, al menos algunas personas, no todas, nos resistimos a que sean algoritmos los que decidan la libertad de una persona, ¿no? Queremos también que sean seres humanos. Hay países como la Argentina donde tenemos jurados populares, por ejemplo, porque queremos que sean las personas las que tomen ciertas decisiones importantes en materia de derecho penal. Pero igual el punto acá es que no existe la imparcialidad absoluta. Siempre va a haber sesgos y condicionamientos, incluso de la inteligencia artificial, porque hay estudios de cómo los algoritmos muchas veces replican los sesgos que tenemos las personas, porque los algoritmos son programados por personas. Entonces, no es que son tampoco neutrales, replican esos sesgos y condicionamientos. Entonces, lo que tenemos que pensar es, si vamos a admitir que no existe la imparcialidad absoluta, es qué tipos de sesgos son admisibles y qué tipos de sesgos no lo son. Porque, y este viene el punto, y es algo que yo decía antes, no existe la decisión sin perspectiva. Esto es algo que nos hizo creer por mucho tiempo esta versión más escueta y más tradicional de la garantía de imparcialidad, que si el juez o jueza
no tenía ningún vínculo con las partes ni con el objeto de litigio, entonces estaba asegurada su imparcialidad. Por eso, de hecho, muchos códigos procesales, las causales, por ejemplo, de recusación de un juez o jueza, se interpretan de manera restrictiva y son taxativas, ¿no? Porque si no se dan esas pocos supuestos donde un juez o juez puede ver comprometida su imparcialidad, donde puede haber un temor de parcialidad, ya creemos que el juez o la jueza es imparcial. Y lo cierto es que entre una cosa y la otra hay un largo trecho y hay muchas variables para revisar y pensar. Entonces, el androcentrismo y la falta de incorporación de perspectiva de género nos hizo creer eso, nos hizo creer que si se daban estos pocos supuestos de, si no se daban estos pocos supuestos de parcialidad, entonces el juez o jueza es imparcial, y esto no es así. Y esto también lo extendemos a, por ejemplo, la Fiscalía, que toma tantas decisiones importantes respecto de si imputar o no, y por qué tipos de penales imputar. Digo, bueno, y también podemos pensar en la defensa. Por supuesto que no vamos a pensar en términos de imparcialidad, porque por supuesto que ni a la defensa ni a la Fiscalía, sobre todo, le vamos a exigir imparcialidad porque son parte, pero sí necesitamos, sobre todo de parte de la Fiscalía, que tome decisiones que no se vean sesgadas o que no se vean interferidas por estereotipos discriminatorios, ¿no? Por ejemplo, no imputar en un caso, en una denuncia de violación, porque por alguna característica vital de la víctima o en función del pasado sexual de la víctima, por no creerla lo suficientemente, digamos, creíble, o no dar fe de su palabra solo por su pasado sexual. Entonces, si bien a la Fiscalía no le vamos a exigir imparcialidad porque es parte, sí le podemos exigir decisiones que no se vean contaminadas por estereotipos discriminatorios. Entonces, y esto que yo les digo de las limitaciones de la garantía de imparcialidad, incluso se vio reflejado en unos casos de la Corte Interamericana, y justamente los casos sobre Chile. Por eso me parecía importante traerlos a colación. Ustedes recordarán el caso de Karen Atala contra Chile, donde la Corte Interamericana consideró que el uso o la interpretación, digamos, del Código Civil, en el sentido de que por su orientación sexual la peticionante no podía ejercer la responsabilidad parental de sus hijas, la Corte Interamericana dijo, eso viola el principio de igualdad y no discriminación, pero no dijo nada respecto de la garantía de imparcialidad, o en realidad sí dijo que eso no violaba la garantía de imparcialidad, que el uso de estereotipos discriminatorios en la aplicación de normas del Código Civil no violaba la garantía de imparcialidad. Y algo similar ocurrió en el caso de Norín Catrimán, también contra Chile, ¿no? Donde dijo que la Corte Interamericana detectó una violación del principio de igualdad y no discriminación en el uso de razonamientos que denotaban estereotipos y prejuicios en las sentencias condenatorias por el delito de terrorismo contra integrantes de la comunidad mapuche, pero dijo que no se había configurado una violación a la garantía de imparcialidad. Y esto sí lo revirtió muy recientemente la Corte Interamericana en el año 2021 en el fallo Manuela versus El Salvador, donde ahí sí revirtió un poco su jurisprudencia anterior y dijo que el uso de estereotipos discriminatorios, en este caso era en la investigación contra una mujer a la que se le imputó y luego se la condenó por haber dado muerte a un niño recién nacido, pese a que no había prueba y la mujer alegaba que había sido un aborto espontáneo. Pero más allá de eso, lo que sí detectó la Corte Interamericana es que había habido estereotipos respecto a qué debería haber hecho esta mujer, y que eran estereotipos discriminatorios basados en
cierta concepción sobre lo que deberían hacer las mujeres, por ejemplo, en un estado de embarazo. Y eso, dijo la Corte Interamericana, además de violar el principio de igualdad y no discriminación, violó la garantía de imparcialidad, en este caso respecto de esta mujer, que era una mujer imputada. Entonces, y ahí para ir cerrando un poco las ideas y para, digamos, invitarles a reflexionar, y como yo les decía un poco al principio, esto no es que sea la verdad revelada o que esto es así y tiene que ser de esta manera. Hay muchas maneras que podemos pensar en lo que es mirar el derecho como una feminista, o qué implica incorporar perspectiva de género, o cómo podemos asegurar la imparcialidad judicial en estos contextos de desigualdades estructurales, donde el derecho penal lo que nos propone es una aplicación aséptima y pretendidamente neutral de las normas, sin mirar tanto el efecto que puede tener respecto de un colectivo. Lo que sí es necesario es que pensar es que la definición estándar de la imparcialidad judicial, ¿no? Esto de ver solamente en términos de imparcialidad subjetiva, es decir, si el juez o la jueza es amiga, enemiga, deudora o acreedora de alguna de las partes. Esa es la forma en que solemos resumirla, al menos en la Argentina, a la imparcialidad en sentido subjetivo, o la imparcialidad en el sentido objetivo, es decir, que el juez o jueza no haya tomado ninguna decisión vinculada con el impulso de la hipótesis de cargo. Esta definición estándar puede seguir siendo útil, por supuesto, pero no va a agotar la discusión, porque incluso satisfechas estas categorías de imparcialidad objetiva y subjetiva, eso no significa que tengamos un juez o jueza imparcial, o incluso mutando o extrapolando en lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, las decisiones persecutoras del Ministerio Público Fiscal. Esto no significa que, por ejemplo, la decisión va a estar libre de estereotipos o de prejuicios discriminatorios, porque puede ser que efectivamente un juez o jueza, o incluso un fiscal o una fiscala, no tenga ningún vínculo directo con las partes ni con el conflicto, pero tenga sesgos o tenga prejuicios discriminatorios. Y esto puede ocurrir antes del caso, y ahí el punto es, bueno, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Quién lo va a alegar? O incluso puede ser que una decisión denote que esa decisión fue adoptada no por la prueba, no por las teorías del caso de las partes, sino por estereotipos que de alguna manera interfirieron. Puede ser en la decisión de la Fiscalía, por ejemplo, de imputar o de no imputar, o de atribuirle algo a una mujer, o de no creerle a una determinada víctima, o de un juez o jueza para tomar una determinada decisión respecto, por ejemplo, de condena o absolución. Entonces, los estereotipos, los prejuicios discriminatorios pueden presentarse en distintas etapas del proceso, lo pueden ser distintas partes del proceso judicial. Yo acá hablé de la Fiscalía, de los jueces y de las juezas, pero también podemos pensar las fuerzas de seguridad, los y las peritas que hacen, por ejemplo, un peritaje psicológico o psiquiátrico, etc. Y entonces, esta noción tradicional de imparcialidad es un piso muy mínimo en que tenemos que seguir robusteciendo para asegurar un juzgamiento y una persecución penal y un proceso penal que esté libre de estereotipos. Por último, quería terminar con una reflexión de una autora feminista norteamericana que se llama Martha Minow, que hablando sobre el litigio, ella y también sobre cómo se va construyendo las hipótesis y los hechos de un determinado caso, dice, ¿no? Ella,
que es tomando en cuenta la diferencia y saliendo de lo que es la pretendida imparcialidad, recién vamos a poder superar nuestra pretendida indiferencia a la diferencia y vamos a poder poblar nuestros mundos con aquellas personas que pueden sorprenderse y enriquecerse unas a otras. Y luego agrega, a medida que hacemos escuchar en espacios oficiales las luchas respecto de cuál versión de la realidad va a asegurarse el poder, vamos a alterar el silencio de la perspectiva única impuesta como si fuera universal. Bueno, estamos casi sobre la hora, voy a cortar acá para no excederme porque siempre tiendo a pasarme un poco de los minutos y después, bueno, por supuesto quedo abierta a comentarios y preguntas y muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Muchas gracias, María Luisa, por su exposición, y a continuación presentamos a Marcela Araya Novoa, quien comentará la exposición de María Luisa Piqué, y a Lidia Poza Matus, quien moderará las preguntas de la audiencia. Marcela Araya Novoa es ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, abogada, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y máster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén. Moderará este seminario la vicepresidenta del Directorio de Instituto de Estudios Judiciales y directora de la Asociación de Magistradas Chilenas y jueza del 9º Juzgado Civil de Santiago, Lidia Poza Matus. Las invitamos entonces a seguir con esta actividad. Bueno, la idea de esta continuación del seminario es que poder escuchar a Marcela con algunas ideas o conclusiones a partir de lo que también nos ha ilustrado la profesora Piqué, y les pido a ustedes que aprovechen a medida que ella vaya planteando los temas y también enviando sus preguntas. Bien, muchas gracias. Parto por agradecer la invitación a la organización. Sé lo complejo que es organizar seminarios, así es que muchas gracias. También tengo que decirlo, no puedo evitar decirlo, me emociona estar en esta sede de la Universidad de Concepción, que también es mi alma mater, así que no puedo silenciarlo. Bueno, no me queda nada más para empezar esto que felicitar la brillante exposición de María Luisa Piqué, a quien yo sigo hace bastante tiempo. Me tocó estar compartiendo con ella en un seminario en Guatemala, así, por Zoom, de aquellos por Zoom. Así es que yo ya la había escuchado y la vengo leyendo hace tiempo. Su exposición a mí me gustaría estructurarla en 3 ejes, que puede ser una interpretación personal, pero me parece que es bastante ilustrativo y releva aquellos tópicos más importantes a los cuales se refirió María Luisa. Bueno, el primero es el énfasis en el análisis de que la garantía de la imparcialidad en su versión clásica o estándar no es suficiente para dar cuenta de aquellas situaciones de desigualdad estructural que, por ejemplo, ocurren cuando se trata de personas que pertenecen a grupos desfavorecidos, como ocurre con el género, minorías sexuales, etc. El segundo eje es que la imparcialidad es una ficción. Los jueces y juezas somos personas, tenemos trayectorias vitales, traumas infantiles, dicen por ahí, ideologías, preferencias, etc. Y esto, a mi juicio, está muy vinculado con la garantía de la motivación a la cual pretendo referirme. También lo releva María Luisa en uno de sus textos. Y el tercer eje, creo que a este no me voy a alcanzar a referir, pero ella lo señaló brillantemente, el androcentrismo ha llevado a producir imágenes erradas de la imparcialidad, de aquello que es objetivo. Como dice Laura Clérico, se cree que lo blanco y androcéntrico es lo neutral. Bueno, respecto del primer eje, esto de que la garantía estándar de la imparcialidad no ha sido suficiente para capturar estos contextos de desigualdad estructural, como ocurre con las mujeres, hay que comenzar diciendo que en forma expresa fuentes universales, interamericanas, nacionales y locales establecen la obligación de no estereotipar por género a las mujeres. Mujeres en todo el ciclo vital,
niñas, adolescentes, adultas, mujeres mayores. Bueno, la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, por ejemplo, establecen este mandato. También señala María Luisa que se pone de manifiesto que la garantía de la imparcialidad empezó a ser relacionada con la garantía de la igualdad y no discriminación en casos, y ya nombró el más emblemático, González y otras, Campo Algodonero con México, pero le suceden otros, como María Isabel Belli Franco con Guatemala, Linda López con Venezuela y otros tantos, en que pueden ser sintetizados como la desidia o la inacción por parte de los agentes encargados de la persecución penal. Y aquí también me gustaría reforzar lo que dijo María Luisa, que hay que hacer una distinción entre la investigación y el juzgamiento, porque normalmente las críticas o los comentarios se centran en el juzgamiento, pero en los sistemas acusatorios como el nuestro resulta muy relevante la investigación. Se señala que los mayores problemas que se producen como barreras de acceso a la justicia que no están contenidas en reglas legales son aquellas que se producen al momento de valorar la prueba. Pero no solo la valoración que le corresponde a los jueces, sino que yo quiero relevar lo de la institución probatoria, que se produce desde que se da cuenta de la noticia criminis y se comienza a investigar un hecho. No es menor porque estos sesgos, estereotipos nocivos, nublan la visión de los agentes encargados de persecución penal. Se cierran líneas de investigación, se producen investigaciones torpes, investigaciones tardías. No se realiza el primer mandato, que es dar protección, buscar y dar protección a las víctimas, pero también tiene un impacto importante en la producción probatoria, en el primer momento de la institución probatoria, que es la conformación del conjunto de elementos de juicio. Y esto va a tener un impacto en el momento del desarrollo del juicio oral, porque en el juicio oral la prueba no surge espontáneamente. La prueba que se rinde en el juicio oral es aquella que se viene recopilando desde las primeras etapas de la investigación. Entonces, se producen las consecuencias, como en estos casos, en que se señaló que efectivamente hay un acceso desigualitario a la justicia. Y ya en la sede de investigación se producen cuestiones como, por ejemplo, lo dijo también María Luisa, el gran tema de la credibilidad de la víctima. Se produce lo que esta autora norteamericana denomina injusticia epistémica en la vertiente de injusticia testimonial. Es decir, una injusticia ligada a lo epistémico, que se produce perjuicio en un sujeto como sujeto de conocimiento. Se tiende a relevar estereotipos que se asocian a grupos históricamente desfavorecidos, como a las mujeres, las personas afroamericanas, las minorías sexuales, en que se les dota de atributos contrarios, inversos a la capacidad o a la sinceridad, que está a la base de la credibilidad de los testimonios. Entonces se exacerban en estos grupos, por ejemplo, el exceso de emotividad, la ambición desmedida, la inferior evolución, la falta de inteligencia, por ejemplo. Y esto lleva a que se produzca o que se provoquen casos en que se parte no creyéndole a la víctima. Y aquí quisiera hacer un punto. La perspectiva de género, como bien dice María Luisa, no es la panacea, no viene a suplirlo todo. No pretende la perspectiva de género que a la víctima se le crea todo solo por ser mujer, pero lo único que se pide es que no se produzcan descuentos ex antes de su declaración, fundamentalmente los delitos de género. Y estos estereotipos provocan un desbalance en perjuicio del sujeto que pertenece a esos grupos afectados por los estereotipos, como ocurrió en el caso de Manuela versus El Salvador, que aludió María Luisa y que yo también pretendo referirme. Bueno, en estos casos la Corte Interamericana sostuvo que los estereotipos, los sesgos nocivos, violan el acceso igualitario a la justicia y que los estereotipos de género, los nocivos, los negativos, son la consecuencia, la causa y la consecuencia de la violencia contra la mujer. La Corte sostiene la necesidad de reconocerlos, de visibilizarlos y de erradicarlos. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué nos permite visibilizarlos, neutralizarlos y erradicarlos? Precisamente la perspectiva de género. Las funciones de la perspectiva de género son esas. En primer lugar,
reflotar, hacer visibles estos sesgos, estos estereotipos de género que muchas veces los tenemos internalizados, están invisibilizados, normalizados en nuestras sociedades patriarcales. En segundo lugar, la perspectiva de género tiene por objeto probar los efectos nocivos que en el juzgamiento se producen respecto de alguna de las partes, la afectación al principio de igualdad. Y en tercer lugar, la erradicación, desactivarlos, porque si no se perpetúa la desigualdad y eventualmente las injusticias. Entonces, la Corte Interamericana no dio el paso siguiente en estos casos y también en aquellos que nombró María Luisa, en el caso de Karen Atala, Niñas versus Chile, Norín Catimán y otros versus Chile, y también un caso en Colombia, Duque versus Colombia, señaló que se producía la afectación del principio de igualdad y no discriminación, pero que no se afectaba la garantía de la imparcialidad porque no existen o no existieron en esos casos elementos concretos y específicos que permitieran establecer que el juez se apartaba de las normas legales y determinaba el caso por criterios ajenos a las normas. En el caso de Norín Catimán, dijo incluso, está subsumido en la afectación del principio de legalidad y de presunción de inocencia y no es necesario un tratamiento autónomo. Entonces, uno podría reprochar a la Corte Interamericana que existe una incoherencia argumentativa, porque por una parte se señala que existe discriminación ocasionada por los sesgos y los estereotipos de género, y esta afirmación debe guiar el análisis también de la conculcación de la garantía de imparcialidad. Entonces hay una incongruencia porque señala al tiempo de que no existe afectación a la garantía de la igualdad, perdón, de la imparcialidad, pero sí a la de igualdad y no discriminación. Y exige antecedentes probatorios específicos y concretos que permitan estimar que los jueces se apartan de las disposiciones legales. Como dice Aguiló, juez independiente e imparcial es aquel que resuelve conforme a derecho y por las razones que el derecho suministra. Entonces hay que probar, a lo menos en su fase subjetiva, que los jueces se apartan de las razones del derecho y están motivados por estas otras consideraciones, preferencias, etc. Yo quisiera un poco ahondar en el caso de Manuela versus El Salvador, porque por una parte, como lo señaló María Luisa, de factura relativamente reciente, noviembre del año 2021, dio este paso adicional que estábamos en falta, pero también porque se trató en este caso de una imputada y no de mujeres víctimas. Lo dijo María Luisa, Manuela era una mujer que vivía en un sector rural de El Salvador con su familia, con su padre, su madre, su hermana y sus 2 hijos. Ella se casó joven, tuvo 2 hijos, su marido emigró a Estados Unidos, pasó bastante tiempo y ella resultó embarazada. En Manuela confluyen otras categorías de discriminación que da cuenta de la necesidad también de dar un enfoque interseccional al caso. Era una mujer pobre, analfabeta y de un sector extremadamente rural. Ella tuvo molestias, nódulos en el cuello, mareos y otros síntomas, concurrió a los servicios hospitalarios, pero no le hicieron mayores exámenes. Bueno, resultó embarazada, sufrió una fuerte caída, tuvo que ir a recostarse y a la mañana siguiente su madre la encuentra pálida, desangrada e inconsciente. La llevan a los servicios hospitalarios, le diagnostican, entre otras cosas, preeclampsia y se percatan de que había dado recientemente a luz. Bueno, en los servicios hospitalarios se le formaliza, se le detiene y aquí también hay una crítica muy brutal que uno le puede hacer a la defensa que tuvo Manuela, fue una defensa formal. Yo solo quiero decirles, para que me salga un poco del tema, pero si uno lo lee en realidad es una cosa bastante brutal desde la perspectiva del derecho a la defensa efectiva. Ella, estos hechos ocurrieron en febrero y la condena fue en agosto y condenada a 30 años, como nos dijo María Luisa. En El Salvador estos delitos se sancionan con penas excesivamente severas y normalmente no es un caso aislado, es un contexto estructural de este tipo de sanciones a mujeres de zonas rurales y de estas características. La condenaron a 30 años y la defensa no recurrió. El fallo fue dictado en única instancia. Cuando se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, una de las más importantes, su defensor renunció media hora antes porque tenía otra audiencia y le designaron un defensor ahí mismo que preparó la defensa en unas cuantas horas.
Bueno, volviendo al tema, en el caso de Manuela, la Corte Interamericana reprocha a los tribunales internos la falta de prueba incriminatoria, porque lo único que existió como prueba de cargo fue la declaración de su padre, que dijo algo así como: mi hija hizo esto para ocultar su deshonra, su infidelidad. Y no existió otra prueba directa, otra prueba incriminatoria, y la falta de prueba fue saldada, completada con estereotipos de género. Entonces, voy a leer las partes que me parecen importantes de este pronunciamiento de la Corte Interamericana. Señala: en la motivación de la sentencia no se estableció con evidencia fáctica el nexo de causalidad entre el actuar de Manuela y la muerte del recién nacido. Nosotros en Chile tenemos un caso similar, el caso de Gabriela Blas, en que tampoco había este nexo causal acreditado, sino que se completa con estereotipos, los mismos estereotipos, el estereotipo de madre, y no solo de madre, sino de la madre abnegada que debe sacrificar su vida por el bienestar de sus hijos. Señala la Corte Interamericana: esta falta fue saldada con estereotipos e ideas preconcebidas y no con elementos de prueba que demostrasen fehacientemente la culpabilidad de Manuela. El tribunal, basándose en el estereotipo de que las mujeres deben responder al instinto maternal y sacrificarse por sus hijos en todo momento, asumió que sin importar su estado de salud, ella tenía preeclampsia, y estos bultos en el cuello después se descubrió que eran un linfoma. Ella tenía cáncer y nunca se investigó. Es porque los agentes encargados de la investigación siguieron solo una línea investigativa. Nunca se les ocurrió pensar que esta afectación, esta enfermedad grave, podría haber provocado esta emergencia obstétrica. Entonces, deben responder las mujeres al instinto maternal y sacrificarse por sus hijos en todo momento. Asumió que sin importar su estado de salud, al no buscar ayuda para proteger a su hijo, el actuar de Manuela demostraba que intencionalmente quería quitarle la vida al recién nacido. Dice además, los tribunales internos recriminan a Manuela como si ésta hubiese violado deberes considerados propios y exclusivos de su género, y en forma indirecta le reprocha su conducta sexual. Su marido no era el padre de su hijo. La Corte resalta que la utilización de estereotipos por parte de autoridades judiciales en sus providencias puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad. Y acá está este salto que echábamos de menos en los pronunciamientos anteriores. El tribunal, la Corte, advierte que la utilización de estereotipos de género en procesos penales puede evidenciar una violación del derecho a la presunción de inocencia, el deber de motivar las decisiones judiciales, y esto está directamente vinculado con la valoración probatoria, que está en los delitos de género especialmente interferida por estereotipos discriminatorios, y el derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. Bueno, la garantía de la imparcialidad tiene dos miradas. Una, la que aludió María Luisa, a la que yo me estaba refiriendo, que en síntesis podemos decir que la garantía clásica o estándar de la imparcialidad no resulta suficiente para los contextos de desigualdad estructural. En este concepto estándar, la garantía de imparcialidad es puesta a prueba cuando se trata de grupos, no de personas individuales, históricamente discriminados. Las personas que pertenecen a los grupos son intercambiables, como ocurre con los delitos de odio. Es el grupo afectado por los sesgos de género lo relevante en esta mirada, en el análisis de la imparcialidad. La imparcialidad en sentido subjetivo no parece sensible a la existencia de estos contextos de desigualdad. Laura Clérico dice que la garantía estándar está pensada para situaciones de igualdad en el acceso a la justicia, a situaciones donde existe igualdad de armas, que es el punto de partida y de llegada. La igualdad de armas, debemos recordar que es la proyección en el ámbito infraconstitucional del principio de igualdad contenido en el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución, y que forma parte de la cláusula del debido proceso. Entonces, esta concepción estándar parece estar pensada para casos aislados, donde la animadversión o los favoritismos se buscan intencionadamente, lo que no ocurre tratándose de estos contextos estructurales de grupos afectados por sesgo. Solo en esta concepción estándar puede pensarse que la imparcialidad en su fase subjetiva se presume y se requiere, al decir de la Corte Interamericana, en sus primeros pronunciamientos, elementos específicos y concretos que permitan demostrar que el juez se ha apartado de las disposiciones legales al adoptar una determinada decisión. Yo me atrevo a decir entonces que en el caso de Manuela,
subyacen argumentos, o uno podría concluir que la perspectiva de género es relevante en estos casos donde existen contextos estructurales de desigualdad, porque precisamente busca pesquisar estos estereotipos que pasan desapercibidos, que las mujeres deben ser madres, que las mujeres deben sacrificar su vida por los hijos, que las mujeres deben ser madres abnegadas, que están invisibilizados en situaciones de extrema ruralidad, con mayor razón, como en el caso de Manuela. La perspectiva de género permite capturar estos estereotipos, nominarlos y erradicarlos, porque si no se hace ello, se producen la perpetuación de las desigualdades y las injusticias. La otra mirada que yo quiero relevar respecto de la garantía de la imparcialidad, y que me parece que es muy importante para el caso chileno, es esta crítica que nosotros escuchamos cuando se estaba desarrollando nuestro frustrado proceso de reforma constitucional y se estableció la impartición de justicia con perspectiva de género como obligatoria. Escuchamos voces críticas altisonantes respecto de que juzgar con perspectiva de género afecta a la imparcialidad judicial. Y así yo traje fragmentos, por ejemplo, un connotado periodista, no sé si lo conocen, Nicolás Paut, en su Twitter puso: ¿qué significa que tribunales resuelvan con enfoque de género? Ante una misma situación, hombres y mujeres serán juzgados de forma distinta, se fallará en favor de un género u otro solo para equiparar, jueces deberán resolver brechas actuales con sus decisiones. Y Christian Walken, este intelectual, en una clara expresión de ignorancia de lo que significa el feminismo, equiparándolo al machismo, se alzó en contra de esta obligación de impartir justicia con perspectiva de género, diciendo: un sesgo feminista en la mirada de los jueces, con escándalo. Un juez no puede tener sesgo. Por esencia, un juez no puede tener sesgo ni machista ni feminista. Y busqué también un tuitero anónimo, Pedro, que ya esto es, me parece que es de relevar, nos dice, para el caso de Karen Rojo, entonces, por una perspectiva de género, Karen Rojo es inocente porque es mujer. Bueno, esto está a la base de las críticas de aquella norma que planteaba nuestro proyecto fallido de reforma constitucional. Para responder a estas críticas, a mí me parece que hay que partir por señalar conceptos de la noción clásica de imparcialidad. Por ejemplo, Casarino, un autor clásico, nos dice que la imparcialidad es la mantención de la completa igualdad entre las partes sin inclinarse en favor de una de ellas y en desmedro de la otra por razones ajenas a las disposiciones legales. Hauchen, un autor argentino, dice: es el modo de posicionarse frente al conflicto objeto del proceso y a la pretensión de las partes de manera que sea equidistante de las mismas, es decir, con precisión quirúrgica la distancia entre las partes. Dice, a fin de poder analizar y concluir con prudente objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de dictar la sentencia. Perdón, y pido que me avises, por favor, porque no me quiero exceder en el tiempo. Cuando se incorpora mirada de género en el juzgamiento, el juez o jueza deja de lado el carácter de tercero neutral, esto que levanta, que propugna el concepto de imparcialidad, aplicando la norma no de forma aséptica, sino que mediando una interpretación que devela, identifica su desigualdad y procura erradicarla. Y lo que se critica es que en este ejercicio se produce un desbalance en perjuicio del género masculino. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Bueno, primero que nada, descompongamos esta manía crítica, que juzgar con perspectiva de género afecta la imparcialidad judicial. ¿Qué se entiende por juzgar? Desde el punto de vista jurídico, aparentemente habría consenso en lo que se entiende por juzgar, pero solo aparentemente, porque podemos decir que juzgar, desde la caracterización que hace Montesquieu de los jueces y juezas como bocas, seres inanimados que no pueden indicar la fuerza y el rigor de las leyes, bocas que pronuncian las palabras de las leyes, hasta el día de hoy que entendemos a los jueces y jueces como artífices en la creación del derecho. Sabemos que el derecho no es un sistema perfecto y cerrado de normas. Hay antinomias que deben ser resueltas, hay lagunas que deben ser completadas y la mayoría de las veces los preceptos deben ser interpretados por los jueces y juezas. Entonces, podemos responder a esto de juzgar con perspectiva de género no afecta a la imparcialidad judicial, por cuanto, según Aguiló,
un autor español, él nos dice que el derecho resuelve conflictos de intereses y realiza valoraciones. Y el juez imparcial es el que incorpora los balances de intereses y valores que no siempre, ni mucho menos, se sitúan en el punto medio. Pensemos en el principio proimputado en materia penal, en el principio pro trabajador en materia laboral, en el principio pro consumidor en el derecho del consumo. Y escuchamos voces altisonantes de crítica respecto de estos principios que sirven de guía interpretativa. Yo por lo menos no he escuchado. Entonces nos dice Aguiló, ser leal a las reglas no es serlo solo a su expresión, a su texto, porque las reglas son mucho más que la manifestación de la autoridad editora. Ser leal a las reglas es serlo a las razones subyacentes, al balance de principios que las reglas pretenden reflejar, a los propósitos promocionales y protectores del derecho. La máxima lealtad a las reglas supone la realización de valores. ¿Qué valores? Bueno, nosotros podemos hacer un ejercicio y preguntarle a jueces y juezas cuál es el rol en un Estado de Derecho. Si retrocedemos en el tiempo, hace 50 años, ¿qué nos responderían? El rol del juez y juezas es resolver conflictos jurídicos de interés, conflictos jurídicos relevantes entre las partes. Eso bajo el paradigma del imperio de la ley. Pero estamos actualmente en el paradigma del Estado constitucional. Y si nosotros preguntamos a jueces y juezas cuál es su rol en un Estado democrático de derecho, ¿qué nos dirían? Bueno, la preservación de los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuáles derechos? Bueno, el derecho de igualdad y no discriminación, que está a la base de estos sesgos de género. Entonces, en esta misión actual que podemos asignarle a los jueces y juezas, voy a decir como los mexicanos, para ahorrar el desdoblamiento, personas juzgadoras, el acceso a la justicia tiene un rol protagónico. Y de la mano, muy estrechamente de la mano del acceso a la justicia, la perspectiva de género. Quiero citar en esta parte a Gloria Poyato, esta magistrada de la Audiencia Provincial de Canarias, que ella grafica muy nítidamente lo que pretendo relevar. Dice, hay dos formas de impartir justicia, hacerlo formal y mecánicamente, y hacerlo con equidad y perspectiva de género. La primera perpetúa las históricas diferencias sociales entre los sexos. La segunda camina hacia una sociedad realmente igualitaria. Una sociedad que mide con el mismo rasero a los desiguales genera más desigualdad. Bueno, el segundo eje, que parece que se desconectó María Luisa. Bueno, el segundo eje de sus exposiciones y de sus trabajos es que ella dice la imparcialidad, la garantía de imparcialidad es una ficción, es un ideal regulativo del Estado de Derecho. Nos dice, vamos a tener que dejar de esconder bajo la alfombra aquello que ya sabemos. Los jueces y juezas tenemos preferencias, tenemos ideología, tenemos traumas infantiles, como dicen algunos, tenemos valores, etc. Perfecto Ibáñez dice, respecto de esto, no se trata de neutralizar los posibles efectos que en la relación juez-parte pudieran proyectar sobre el juez los intereses de las partes, sino de prevenirle al juez frente a sí mismo, porque los jueces y juezas somos portadores muchas veces de sesgos y estereotipos de forma inconsciente, no nos percatamos de ello. Incluso extrema el argumento gráficamente, Perfecto Ibáñez nos dice, frente a los propios humores, incluidos los provocados por la digestión, que en hipótesis podrían predisponer a un juicio complaciente, por más relajado o menos riguroso, y se habla de jurisprudencia gastronómica, es decir, aquello que desayuna el juez puede influir en la decisión. Y esta es la crítica de los realistas. Bueno, las personas que imparten justicia somos portadoras de estos sesgos, prejuicios, arquetipos, estereotipos. Y una herramienta, un antídoto para luchar contra los estereotipos, aquellos que las partes pretendan incorporar en sus teorías del caso, en sus alegaciones, y los propios de las personas juzgadoras, es la motivación, que también es una garantía. Pero hay que distinguir la motivación. También, esto como señalé, también lo releva María Luisa, la importancia de la motivación en su vinculación con la garantía de la imparcialidad. La motivación tiene dos formas de entenderla. La motivación en su versión psicologista, que la entienden como el íter de lo que ocurre en el foro interno de la persona juzgadora, como el espejo de lo que ocurre en la psique del juez.
la íntima convicción. Y la motivación en su versión racionalista, que se condice con, por ejemplo, los sistemas de valoración probatoria sana, crítica, racional, que la entienden como una justificación en sentido estricto, es decir, aquella que obliga al juez a demostrar la corrección de su decisión, tanto de la premisa fáctica como de la premisa normativa. Y tiene que permitir el control intersubjetivo por terceros. También resulta importante para analizar la garantía de la imparcialidad distinguir entre los contextos de descubrimiento y de contexto de justificación, que esta distinción es importada desde la teoría de la ciencia a la teoría de la argumentación jurídica. Y así el contexto de descubrimiento es el proceso en que se descubre algo o se formula una teoría, una hipótesis, una idea. Y el contexto de justificación alude al proceso para validar una teoría, para justificar la corrección de la decisión, a las razones que debe dar el juez, que debe explicitar el juez para demostrar que su decisión es válida o es correcta. Por ejemplo, la decisión de absolución o condena. Me quedan 5 minutos ya, gracias. Quiero resumir esto que vengo diciendo con un ejemplo de Aguiló que yo lo traduje a nuestro contexto, y él nos dice la tendencia a la benevolencia que exhiben algunos jueces hacia delitos en contexto de estallido social se explica por la proximidad social entre jueces y octubristas, similares ideologías, no sé, ideales políticos, valóricos, etcétera. Pero si uno realiza el análisis en el sentido de que si esas mismas decisiones benevolentes están bien fundadas y son dictadas conforme a derecho, como nos dice Aguiló, dictadas conforme a derecho y solo por las razones que el derecho suministra, están justificadas y pueden ser escrutadas en un diálogo intersubjetivo, bueno, el reproche se matiza, se minimiza. Inicialmente entonces no interesan los factores causales, los traumas infantiles, ideologías, etcétera. Nos interesa la justificación, y esto es lo que tenemos que tener presente para los efectos de dotarnos de una teoría respecto de la garantía de la imparcialidad, porque me parece en extremo peligroso si nosotros pensamos la imparcialidad de manera fluida y sin contornos. Bueno. Finalmente también quiero señalar la importancia de la motivación, que es una garantía que desde la perspectiva subjetiva importa exigirle al juez una decisión expresa y suficientemente justificada. La motivación tiene dos funciones, una función endoprocesal o técnica de cara a las partes para que a través de los instrumentos, de los recursos que los sistemas provean, en el caso en materia penal el recurso de nulidad, las partes puedan pedir al juez, al tribunal de control, que fiscalice la corrección de la decisión. Y una función extraprocesal o democrática de cara a la sociedad y que incide en lo que está a la base de la imparcialidad en su fase objetiva, la confianza que la ciudadanía debe tener en la justicia. Deben los jueces y juezas proporcionar razones que la sociedad toda pueda fiscalizar y pueda escrutar. Bueno, finalmente, solo quiero decir que en este tema la perspectiva de género resulta ineludible. La perspectiva de género, que no es facultativa, es obligatoria para los estados que, como los nuestros, hemos suscrito tratados internacionales que cautelan los derechos de las mujeres. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicando que la judicatura debe impartir justicia con perspectiva de género, aún de manera oficiosa, aún cuando las partes no lo invoquen. De no hacerlo, si se inmiscuyen sesgos o estereotipos de género nocivos, se afecta el derecho a la igualdad y no discriminación, se afecta el derecho a vivir una vida libre de violencia, se afecta el derecho a la prueba, el derecho de acceso a la justicia y eventualmente el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Eso, muchas gracias. Pero tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle a la profesora Piqué y a la magistrada Araya.
Tengo 3 preguntas hasta ahora acá que son bastante contundentes, las estoy resumiendo porque la idea es que podamos compartir a alguien más también presencial, pero que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Porque hemos hablado sobre lo teórico, hay cuestiones que ya hemos venido discutiendo, hay cosas que ya son también más novedosas, ¿no? Pero siempre queda la pregunta de, bueno, pero ¿cómo lo hacemos ahora? ¿O qué ha estado pasando con todos estos temáticos en el estrado, que en definitiva es donde pasan finalmente o donde suceden los asuntos importantes? Entonces, tengo 3 preguntas que las voy a hacer todas juntas, son para ambas, que tienen que ver con esto experiencial. La primera es, un poco tratando de resumir, dice, si estamos ciertos o ciertas de la necesidad de aplicar la perspectiva de género en los juicios penales, ¿en qué área, en su experiencia, ha encontrado usted los principales obstáculos? ¿En las defensas, en las fiscalías, en los jueces? Pensando esto un poco en la necesidad de capacitarnos, ¿no? de la exigencia también en la argumentación. La segunda pregunta, que tiene que ver también un poco con esto mismo, dice, según lo expuesto, un sesgo discriminatorio que sustenta la perspectiva de género sería la desigualdad en el acceso a la justicia. ¿De qué forma entiende usted o ha vivido usted esta materialización o esta forma de que se ha plasmado en los tribunales a los cuales usted ha estado, ¿no? Y hay una última que escapa un poco a este parámetro, pero creo que también es relevante y que tiene que ver con asuntos que también son incumbentes en Argentina y que acá, por lo menos en Chile, también por lo que yo he visto, han venido siendo importantes. Es qué ocurre con la aplicación de la perspectiva de género en relación con la reparación de las víctimas de derechos humanos, especialmente cuando las torturas o los apremios ilegítimos han estado vinculados a abusos sexuales. Esas son las preguntas. Nos gustaría mucho si la profesora Piqué quizás pudiera comenzar abriendo el fuego acá, y les invito a los que están por Zoom y los que están presencial, a lo mejor también enviar alguna otra pregunta. Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a dónde está la principal dificultad, creo que justamente Marcela Araya recién cuando hablaba dijo, ¿no? Hay mucho énfasis en lo que es la falta de perspectiva de género, a veces en la valoración de la prueba, ¿no? Y eso, al menos en mi país está como muy estudiado, pero a veces también cuesta mostrar si hubo o no algún estereotipo que incidió en las decisiones previas y en las decisiones de los órganos de persecución penal. A veces los jueces y las juezas quedan más sometidas a un escrutinio porque, al menos en lo que tiene que ver con jueces y juezas técnicas, tienen que motivar la sentencia, un poco como explicaba la doctora Araya hace un rato, y entonces en la motivación a veces esos razonamientos estereotipados pueden quedar expuestos. No siempre, hay a veces decisiones que están justificadas sobre, por ejemplo, el indubio pro reo o el principio de inocencia, y hay que hilar más fino a ver si hubo o no un estereotipo discriminatorio que influyó, pero a veces sí los estereotipos están expuestos de una forma muy gráfica y entonces es fácil identificar que una determinada decisión no se tomó sobre la base de la prueba o de lo que ocurrió en un juicio, sino en función de sesgos o de prejuicios. A veces es más difícil ver cómo operan estos prejuicios y estos estereotipos en otras etapas del procedimiento, donde quizás, por ejemplo, lo que tiene que ver con los órganos de persecución penal, tiene más discrecionalidad, entonces no tienen que justificar tanto, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía cuando decide imputar por una cosa y no por otra, o no imputar, o no instar la acción, o al contrario, decide imputar a una mujer, por ejemplo,
por un determinado hecho. A veces los códigos procesales no requieren tanta justificación o le dan más margen de apreciación al órgano que tiene esa función, y entonces es más difícil de identificar. Ahí sí tienen mucha importancia los protocolos, las reglas de actuación, digamos, como para evitar que los prejuicios influyan en un caso determinado. Ahí sí es importante que, por ejemplo, la política de persecución penal esté claramente establecida con reglas generales que nos den herramientas para evaluar luego los casos concretos y ver, por ejemplo, si en un determinado caso la Fiscalía decidió imputar o no, si esto fue de acuerdo con las reglas de política criminal o criterios objetivos, o si hubo algún estereotipo o prejuicio que haya influido en esa decisión. No me acuerdo, creo que eso responde al menos dos de las preguntas. Sí. No sé si hay alguna que me estoy olvidando. No, está perfecto. Perfecto, está bien. Sí. Bueno. Y la última era alguna un poco más corta en relación con la experiencia que ustedes han tenido brevemente, si nos puede contar acerca de la reparación en las causas penales por derechos humanos en relación con las dictaduras. Bueno, con relación a lo que tiene que ver con la dictadura, sí, Argentina ha tenido varias políticas reparatorias, incluso durante la etapa de nuestro país donde hubo impunidad absoluta, ya que había leyes de amnistía que impedían la persecución penal de los autores, e incluso indultos que en su momento dejaron sin efecto las condenas, las pocas condenas que había en la Argentina, por ejemplo, por el primer juicio que se hizo en 1985, por el juicio a las juntas. Luego todos estos procesos se reabrieron y todavía se están juzgando a autores por crímenes de lesa humanidad. Las políticas reparatorias fueron en paralelo a esto, y en eso Argentina ha tenido una política activa. Sí. Sí, lo que María Luisa, sí. estoy pensando más bien, perdona que te interrumpa, estoy pensando más bien en las posibilidades de aplicar, por ejemplo, todo lo que significó el juicio contra Ruanda por las mujeres que fueron violadas estando en cautiverio, y que eso ha significado una aplicación especial desde la perspectiva de género también para las reparaciones. En eso un poco se piensa la pregunta, sí. ¿No? Es que sí, eso es un buen ejemplo ese, el de Ruanda, porque de hecho Argentina, si bien tuvo el juicio a las juntas militares en 1985, que fue pionero en la materia, y luego a partir del 2003 hubo un juzgamiento exhaustivo de los crímenes cometidos durante la dictadura. Lo que tiene que ver con los delitos sexuales llegó mucho tiempo después. La primera condena por violencia sexual contra mujeres detenidas en centros clandestinos de detención fue, mira, no quiero decir un año porque no quiero equivocarme, pero fue más o menos después del 2015. O sea, y los juicios se reabrieron en el año 2003. Entonces, esto también es interesante cómo, si bien Argentina, a partir del año 2003, tuvo una política muy activa en materia de enjuiciamiento de los crímenes cometidos en la dictadura, lo que tuvo que ver con la violencia sexual tardó mucho más en llegar, ¿no? Recién se empezaron a ver algunos testimonios, pero las imputaciones por violencia sexual y los juicios por violencia sexual llegaron después del año 2012, seguro que empezaron los primeros juicios por violencia sexual. Entonces esto también demuestra cómo, incluso en un marco de política de persecución penal muy exhaustiva por los crímenes de la dictadura, la violencia sexual llegó mucho después. En el juicio a las juntas en 1985, donde muchas mujeres declararon sobre las torturas y las privaciones de libertad, y sobre la violencia sexual no se dijo nada, era como un tema muy tabú, donde todavía no estaba ni siquiera habilitado el debate, y las mujeres, las víctimas de la dictadura militar, tardaron mucho en poder encontrar
las circunstancias propicias para contarlo, con lo cual lo que es la política reparatoria en materia de violencia sexual, eso sí que todavía está como todavía muy poco desarrollado. No sé si eso responde. No, sí quería solamente agregar una cosita más, que recién ahora, se empezaron a hacer los primeros procesos judiciales en lo que tiene que ver con trata de personas, donde se incorporó la obligación de reparar a las víctimas. Pese a que el Código Penal de la Argentina dice que las sentencias condenatorias pueden disponer la reparación de las víctimas, esto se empezó a incorporar recién en los últimos 4 o 5 años, en lo que tiene que ver con trata de personas. Entonces todavía estamos muy por detrás, o sea, pese a que tenemos también una persecución penal muy exhaustiva. Argentina es uno de los países que tiene más condenas. Hace poco leí unas estadísticas del Ministerio de Justicia norteamericano en materia de trata por razones sexuales, trata de personas. Lo que es reparación todavía estamos muy verdes, y eso es algo que tenemos que pensar y repensar en toda la región, me parece. Sí. Nada más. No sé. Muchas gracias. Sí, muy interesante ese tema, especialmente porque es uno de los pocos delitos que está tipificado en un instrumento internacional. Bueno, Marcela, sí, estamos ya con los tiempos justos, pero yo creo que es importante escucharnos, así es que si nos puedes contestar. Bien breve. Respecto de la primera pregunta, en cuanto a las dificultades en la erradicación de los estereotipos de género y la incorporación de la perspectiva de género, respecto de la judicatura, la fiscalía, la defensa, a mí me parece que podemos encontrar dificultades en estos 3 estamentos. Nosotros, me parece, la judicatura llevamos pasos adelantados con la creación de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La Fiscalía y la Defensoría recientemente, no hace mucho tiempo, están creando o crearon unidades para los efectos de incorporar el género en sus distintas actividades. Entonces, me parece que resulta importante, y yo quisiera graficarlo bien brevemente con un caso que a uno le podría parecer. La defensa son los que menos pueden pasar por alto estas desigualdades, porque son aquellos que defienden a la imputada. Pero en México se produjo el caso de una mujer, Daphne McPherson, que era vendedora de una tienda. Ella un día fue al baño y dio a luz un niño, y un lactante, y murió. Bueno, se le enjuicia, se le condena una pena muy alta. Ella alcanza a estar 3 años encarcelada, y ella tenía una enfermedad, hipotiroidismo, que provocaba mareos y náuseas, y su defensa pasó por alto porque rigió el estereotipo de que las mujeres siempre y en todo evento tenemos que saber cuando estamos embarazadas. Nunca ideó esta estrategia de defensa. Bueno, se revisó el caso y efectivamente estos síntomas daban cuenta que se produjo una emergencia obstétrica, y ella finalmente fue liberada, pero estuvo 3 años presa, menos menor. Entonces, solo quisiera decir eso. En cuanto a la segunda pregunta, en la práctica, las principales barreras del acceso a la justicia, yo quisiera señalar lo de la ruta crítica, estas experiencias que viven las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia de género, que tienen que atravesar distintas instituciones en busca de protección, de soluciones a sus requerimientos. Y es importante la capacitación en las unidades jurisdiccionales que atienden a las víctimas, en la fiscalía, en la defensa, en las unidades del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en las oficinas municipales, en todos aquellos actores, a fin de evitar que las mujeres desistan. Piensan que si una mujer va a hacer la denuncia y está inmersa en un ciclo de violencia, ha tenido que dar este tremendo paso, y si no encuentra una respuesta que la contenga, que la entienda, desiste, y se pueden producir todas las consecuencias que nosotros queremos erradicar. Entonces me parece que es la creación de protocolos, como dice María Luisa, nuestro protocolo para dictar o para juzgar con perspectiva de género, que también está replicado, me parece que incipientemente todavía, la Fiscalía y la Defensoría, deben ser multiplicados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana en esto ha hecho un trabajo enorme, creando protocolos por sectores, protocolos para mujeres adolescentes imputadas, protocolos para juzgar minorías sexuales, etcétera. Solo eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Hay todavía un pequeño espacio, 2
3 minutos máximo, así que tenemos una pregunta de un asistente al público y luego de eso daríamos por terminado nuestro seminario. Adelante, si quieres, desde ahí o el micrófono. Todo lo que tiene que ver con la charla, principalmente porque soy de una institución que mencionaron al principio la vicerrectora que está por ahí, que no la alcanzo a ver. Soy bombera y pertenezco al Departamento de Equidad de Bomberos de Maipú. Entonces, como bien dice la magistrada al último, es necesario crear protocolos y crear varios estamentos para que a nosotros nos ayude a poder erradicar ciertas conductas. No es fácil estar en una institución que es de hombres, no es fácil cuando ha sido sindicada en muchas ocasiones con distintas circunstancias, algunas ciertas, otras no tanto. Entonces es importante este tipo de circunstancias que se vayan dando y que nos ayuden. De poder crear esto, como usted bien dice, hay protocolos, pero no son conocidos. Yo creé ese departamento y me costó mucho. Vengo desde 2020 trabajando en esto, en base a la nada. Desde el desconocimiento para que mi institución crezca. Si bien es cierto, este tipo de instancias ayudan. De hecho, hay más personas conectadas que son bomberos, justamente por esto, porque queremos ayudarnos y estas instancias deberían ser un poco más replicadas. Y la pregunta en específico, ¿cómo hacer que una institución generalmente de hombres evitar el sesgo? Qué tremenda pregunta, ¿no? Bueno, felicitaciones primero que nada por la iniciativa. Solo te puedo decir que Magistrada Chilena está atenta a lo que podamos colaborar en charlas, capacitaciones y otros. Tenemos la página también del Poder Judicial en relación con lo que es justicia, la Secretaría de Género, están ahí los paso a paso. Hay varias opciones que podemos conversar tal vez más adelante, así que mantente en contacto. Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? No sé si Marcela quizás quisiera contestar algo. Yo solo podría aportar tal vez desde mi humilde lugar acá como moderadora, que es parafraseando justamente a Poyatos, que tú la recordabas, ¿no? Hay una edad, hay un momento vital en que probablemente los sesgos de género desaparecen con la formación, ¿no? Con mucho amor y con mucha formación. Pero habemos otros que ya estamos más crecidos, ¿no? A los que tenemos que capacitar y simplemente exigir, especialmente si están en situaciones de toma de decisiones, ¿no? Yo creo que ya no es momento de simplemente seducir, preguntar, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de ir exigiendo, ¿no? Entonces, tal vez por ahí una respuesta y que probablemente van a tener que darse también ustedes mismas en relación con los propios códigos internos, culturales que tiene esa institución. Pero, bueno, desde ya ofrecerte toda la ayuda. No sé si alguien quiere agregar algo. Bien cortito, sí, solo decir que los protocolos son el primer paso. Ya, son obligatorios, pero son un primer paso. No provocan automáticamente la erradicación de los sesgos, de la discriminación. Y nuevamente trayendo a Poyatos a colación, ella nos dice el machismo es una enfermedad de transmisión cultural que se cura con educación. Entonces tenemos que empezar desde la prebásica a educar niños y niñas en estos temas obligatorios, como las matemáticas, como el lenguaje. Entonces, me parece que es crucial la capacitación de todos los actores, previa sensibilización, obviamente, porque de no ser así, los protocolos se transforman en letra muerta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por acompañarnos. Esperamos volver a encontrarnos en una actividad similar más adelante. Les invitamos también a hacer todas las sugerencias que sean necesarias y desde ya a pensar que en esta nueva conmemoración del 8 de marzo tenemos mucho por hacer todavía. Así es que, bueno, muchas gracias a todos y por mi parte solamente agradecer. Muchas gracias por la invitación.
A María Luisa Piqué por su exposición, a Marcela Araya Novoa por sus comentarios y a Lidia Poza Matus por el rol de moderadora que tuvo hoy. De esta forma, damos por finalizado el seminario Justicia Penal, Imparcialidad y Perspectiva de Género a propósito del Día Internacional de las Mujeres. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy, a quienes compartieron sus perspectivas, sus opiniones, sus vivencias también. Que tengan muy buenas tardes y una excelente finalización de jornada.